Hoy les quiero hablar acerca de la amniocentesis. Este es un estudio invasivo que se realiza en aquellos casos donde se puede sospechar algún problema cromosómico. Este es un caso que fue enviado por un médico externo en un bebito de 12 semanas, en donde se le iba a realizar el screening del primer trimestre, y al estar haciendo el estudio se detectó el higroma quístico, que afortunadamente no es tan frecuente, pero sí es muy interesante. Recuerden que saber es poder. En la semana 12 nos llegó esta paciente con un bebito para realizar el screening del primer trimestre. Durante ese estudio nosotros detectamos un defecto anatómico, un defecto congénito que se llama higroma quístico. El higroma quístico es una acumulación de líquido que se encuentra a través de la piel del bebé, es decir, mucho líquido básicamente linfático, pero que distiende toda la piel del bebé a nivel del cráneo, nuca y espalda. ¿Okay? Y puede haber variantes, algunos más severos, algunos más leves. Muchas veces esta patología de higroma quístico se relaciona con problemas cromosómicos. Entonces, por eso la principal indicación de la amniocentesis fue haber detectado esta patología de higroma quístico, y tenemos que hacer una amniocentesis para descartar al 100% que no esté relacionado con algún problema cromosómico, como podría ser un síndrome de Turner. ¿Okay? De lo contrario, no podríamos saber si nada más es un defecto congénito o es un defecto asociado a un proceso cromosómico. La paciente, una vez que hicimos el screening del primer trimestre, tiene que esperar forzosamente hasta la semana 15 para realizar este estudio, que es la amniocentesis. Un defecto congénito, ¿qué significa? Que es una alteración, una malformación que se está llevando previo al nacimiento, durante el embarazo. ¿Okay? Y lo que tenemos que descartar es que no esté asociado a un problema cromosómico, es decir, que sea un defecto congénito provocado por un problema cromosómico, que tenga una alteración a nivel de sus cromosomas. Ahora bien, les voy a explicar qué es la amniocentesis. La amniocentesis es un procedimiento invasivo que se realiza en el consultorio, no se requiere de anestesia, no se requiere de ninguna preparación. Lo único que se solicita es que tenga por lo menos 15 semanas de gestación. ¿Cómo es la amniocentesis? Se utiliza una aguja muy fina, muy delgada, con la cual a través del abdomen de la mamá llegamos hasta el útero, hasta donde se encuentra el bebé, que es donde está el saco amniótico. Y nosotros tomamos una muestra de ese líquido. Muchas veces nos espantamos al oír que vamos a colocar una aguja a través del abdomen de la mamá y que vamos a llegar al bebé. Yo les puedo decir que el riesgo es mínimo, es muy bajo. En la literatura, el riesgo que le pase algo al bebé, estamos hablando que es del 0.5%. ¿Qué significa esto? Que de cada 200 amniocentesis que hacemos, solamente un bebito se pudiera perder por culpa de la amniocentesis, y a los otros 199 no les pasaría nada. Nosotros, con la experiencia que ya llevamos, ya rebasamos las 200 amniocentesis hace ya un buen tiempo y nunca le ha pasado nada a ningún bebito. ¿Por qué digo que nunca le pasa? Esto lo hacemos mediante ultrasonido. Entonces todo el tiempo estamos viendo al bebé al momento que nosotros estamos haciendo la punción. Significa que nunca vamos a picar un bebito. ¿Okay? Con la aguja vamos a llegar directamente al líquido y extraer el líquido. Este procedimiento nos vamos a tardar 2 minutos. A veces tardamos más en dónde vamos a hacer el sitio de la punción, pero una vez que lo hacemos, es un procedimiento que no dura más allá de 2 minutos, que no es doloroso, no duele más que un pinchazo en la pompa de la mamá, no duele más que eso. Son sensaciones extrañas, porque es un piquetito a través de la piel, y luego una sensación extraña cuando se rebasa la cavidad uterina. Y ahí es donde sienten como un pequeño cólico. Pero una vez realizado el procedimiento, la paciente está asintomática. Lo único que recomendamos cuando hacemos una amniocentesis es las primeras 24 horas reposo en casa. Esto es ¿para qué? Para evitar que por haber penetrado hacia el saco, hacia las membranas, si fueran frágiles, evitar una ruptura. Entonces es mejor que se mantengan en reposo las primeras 24 horas y eso sí, la siguiente semana no hacer esfuerzos. Pueden llevar una vida cotidiana normal, pero sin esfuerzos. Por ejemplo, en este video estamos haciendo la ecografía y estamos determinando cuál es el mejor sitio para realizar la punción.
ustedes van a ver que el bebito se encuentra muy arriba. Entonces tenemos que tomarnos nuestro tiempo para esperar a que se mueva y nosotros encontrar lo que llamamos una laguna máxima de líquido, que es todo lo que se ve negro en el ultrasonido, es agua. Ahí movemos al bebito para tratar de tener una mejor ventana, un mejor espacio y poder hacer una punción más limpia sin tocar ni al bebé ni la placenta, y hacer una sola punción para entrar directamente al líquido amniótico. Este caso es el del bebé, en donde vamos a encontrar aquí un abultamiento atrás de su cuello, en donde es el higroma quístico. Todo esto negro que se ve está entre la piel del bebé. Es el líquido linfático que se le llama higroma quístico cuando se encuentra en esas cantidades. Aquí, una vez que identificamos cuál es el mejor sitio, nosotros van a ver cómo rebasa aquí la aguja y es este puntito que brilla. Esa es la aguja. Si ven, siempre está separado del bebé. Es este que está pasando aquí y ahí está la aguja. Entonces, al bebé nunca lo tocamos, nunca lo pinchamos, incluso el bebé se puede estar moviendo por ahí, pero nosotros tenemos la aguja siempre separada de lo que es el bebé. Si el bebé se mueve, nosotros nos movemos. Si el bebé se queda quieto, ahí nos quedamos quietos. Ahí ya terminamos nosotros de hacer la punción y ahorita van a ver cómo la aguja sale. Es este puntito que brilla. Ahí se está recolectando el líquido. Es importante saber que la cantidad de líquido que sacamos no va a afectar al bebé. No le quitamos, si notan, no hay una disminución aparente de ese líquido amniótico. ¿Cuánto sacamos? De 15 a 20 mililitros. Esa cantidad de líquido el bebé la va a recuperar en 36 horas. Y esa cantidad que le falta en ese momento no le va a ocasionar ningún defecto a su bebé. Este procedimiento nosotros lo acabamos de hacer el lunes. El resultado, durante el estudio de la amniocentesis tenemos dos estudios. Uno que se llama FISH y otro que es el cariotipo completo del bebé. Durante el FISH vamos a tener un estudio rápido de los principales psicocromosomas afectados. Eso nos tarda una semana, que es donde vamos a estudiar el cromosoma 21, el 13, el 18 y los sexuales, X y Y. Y luego hay que esperar, dependiendo cómo vaya cultivando esas células, de alrededor de 14 días, de 2 a 3 semanas. Y ahí vamos a tener el cariotipo completo del bebé. En 14 días aproximadamente tendremos los resultados y una vez que tengamos los resultados, ya sea que lo publiquemos en los comentarios o hagamos otro video para informarles cuál fue el resultado de este higroma quístico. ¿Qué es lo que les recomiendo? Siempre, mujer embarazada, háganse el screening del primer trimestre. Eso es lo que les va a dar la pauta de realizar o no realizar una amniocentesis. Con ellos van a ver si es importante o es imprescindible hacer este estudio. Una vez que tomen la decisión de hacer una amniocentesis, bueno, en CREAFAM nosotros es un estudio que hacemos ya desde hace muchos años, en donde podemos asegurar o garantizar su bienestar. CREAFAM, los expertos en sueños cumplidos.